Pauta al Día. A través de un comunicado difundido la noche de este jueves, la CONAIE denunció que los detenidos en Otavalo por el paro nacional fueron trasladados a las cárceles de Esmeraldas y Portoviejo. La dirigencia recordó que en la cárcel de Esmeraldas se registró una masacre que dejó 17 muertos. Responsabilizamos al gobierno de Daniel Noboa por estos hechos que criminalizan la protesta social y ponen en grave riesgo la vida e integridad de nuestros compañeros, señaló la CONAIE a través de un mensaje publicado en X. Para analizar ese tema estamos ya en contacto con Carol Noroña, periodista de investigación y especialista en temas penitenciarios. La nueva masacre carcelaria, una espiral de violencia sin solución y algo que no ha terminado de ser controlado. Las cárceles del país. Lamentablemente las masacres continúan semana a semana, mes a mes, y esto no tiene un fin. Carol, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, Fausto. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, aunque sea con este contexto tan complejo que estamos viviendo. Sí, lamentablemente la situación es complicada. A semana seguida escuchamos de masacres en las cárceles del país, a pesar de que vemos algunos publicidad por parte del gobierno en el sentido en que tienen controladas las cárceles. ¿Qué tan difícil es controlar las cárceles del país? La situación se sale de las manos. Realmente estamos atestiguando ya la 19ª masacre carcelaria, es decir, la número 19 en 5 años. Estamos hablando de un balance de casi 800 personas asesinadas en contexto de violencia intracarcelaria. Yo creo que esa cifra en 5 años, más allá de la cifra, hay que preguntarse, ¿no? En un contexto de militarización, porque además la prisión de Esmeraldas continuaba militarizada, ¿cuáles son las responsabilidades estatales? Y justo también lo que tú nombrabas, a mí me llamó mucho la atención, porque las personas, estas 12 personas que están siendo procesadas por este delito de presunto terrorismo han sido llevadas justamente a cárceles donde las alertas no han dejado de estar encendidas. Yo creo que es muy importante, Fausto, recordar que la masacre, esta 19ª masacre en la prisión de Esmeraldas ocurrió en menos de 3 días, en contraste a la masacre de la prisión de Machala, ¿no? Que dejó tristemente 15 personas masacradas en un contexto muy complejo, y que entonces, más allá de explicar la gobernanza criminal, la fragmentación criminal, que es parte, que es uno de los elementos, de los motivos de estas masacres, también hay que explicar por qué en un contexto en el que se ha ofrecido, digamos, una solución para el sistema carcelario, esto no ha llegado, ¿no? Incluso en prisiones que continuaban siendo militarizadas. Entonces, me parece a mí que no hay una responsabilidad estatal. Los pronunciamientos del SNAI han sido muy escuetos. De hecho, no ha habido realmente un pronunciamiento de varias autoridades que deberían ofrecer respuestas. Y por otro lado, también, ¿qué es lo que pasa con el personal de las cárceles, ¿no? Uh-huh. De hecho, ayer el director de La Roca fue víctima de un atentado. También fue asesinado en el contexto de las masacres, como le ocurrió con la prisión de Esmeralda, de Machala, una persona que desarrollaba labores de agente de seguridad penitenciaria. Justamente fue asesinado en el contexto de esa masacre, y en este momento hay personas, colegas de esta persona, que están siendo trasladadas, que les han dado el pase a esta cárcel y que por supuesto no quieren ir. Y no quieren ir porque no hay un tema de protección, no hay un tema de entender cómo se puede blindar también a estas personas que son trasladadas para que trabajen a estas cárceles. No hay ningún tipo de garantía. Y algo que me llamó la atención, un poco en este contexto, es el parte informativo del ejército, porque por ejemplo, y dábamos lectura hace unos instantes, dicen los disturbios ocurrieron en los bloques A y B de este centro de reclusión como consecuencia, dice el comunicado, de este enfrentamiento entre grupos armados organizados que habrían utilizado armas de fuego y armas blancas, como prácticamente sin cuestionarse el hecho de por qué entraron armas de fuego, por qué entraron armas blancas, por qué permanecen este tipo de, por qué se rompen todo el tiempo los filtros que están supuestamente vigilados por ellos, por las fuerzas del orden, por la policía, por los agentes penitenciarios en un caso, en las cárceles que están militarizadas. Informamos sin más que los grupos de delincuencia organizada se enfrentan entre ellos utilizando armas de fuego, como que si eso fuera parte de la información y no un cuestionamiento serio a los filtros que tienen.
Bueno, desde el 2021, cuando Edmundo Moncayo estaba a cargo de las cárceles, este primer discurso y esta primera versión, y la que continúa siendo después de 5 años, es que es una disputa entre bandas. Pero bueno, si nosotros analizamos todo el panorama y pensamos por qué en cárceles donde había hegemonía criminal, por ejemplo, este es el caso de la prisión de Esmeraldas, hasta el 2023 tú tienes una hegemonía criminal, un control de esa cárcel que está a cargo de los tiguerones. A partir de la declaratoria del conflicto armado interno, son trasladados miembros de, por ejemplo, los Lobos, de los Choneros, que tienen a sus aliados los gángster en Esmeraldas. Entonces dejas de tener esa hegemonía, que no digo que estaba bien, me refiero a que había una hegemonía criminal y que luego llevas a estas otras personas y hay una fragmentación ahí. Entonces, cuando hay una fragmentación y tú no tienes un plan a largo plazo, como en este caso ocurrido en el sistema carcelario, todo se convierte en una bomba de tiempo. Entonces, este discurso de seguir diciendo que es una mera disputa entre bandas o entre grupos armados, este discurso no resiste la realidad. Porque incluso en el parte policial, en el primer parte policial que confirmaron, porque las imágenes nos llegaron ya más o menos 8 o 9 de la mañana, donde tú incluso tenías que contar los cuerpos para ver cuántos cuerpos eran ante la falta de información oficial. Entonces, a partir de eso tú ya tenías un primer balance, y lo que decía este primer reporte era que algunos agentes de seguridad penitenciaria habrían ingresado o permitido el ingreso de estos objetos, pero aquí se hace una nueva pregunta, ¿no? Que viene incluso desde el sector de los guías carcelarios, que es quienes están en la primera línea, ¿no? El último eslabón de los funcionarios carcelarios, que dicen, pero bueno, realmente es una prisión que continúa militarizada. Entonces ahí hay que establecer también responsabilidades, porque no solo se usaron cuchillos, no solo se usaron machetes, ahí se utilizaron también armas de fuego y también explosivos. Eso también ocurrió en la prisión de Machal. Entonces, si es que hablamos de un tema de éxitos o de control, realmente vemos que hay un proceso de militarización que no solo que no ha sido eficaz, sino que ha sido un catalizador de la violencia. Y eso es muy grave, porque, bueno, vamos conversando sobre estos 5 años y los análisis, y el problema está sobrediagnosticado. Pero hay un tema, una responsabilidad del SNAI que no asume realmente, que hay una red, como hemos conversado contigo, Fausto, durante varios encuentros, de cómo esta red criminal, de cómo esta red que tiene como cómplices a funcionarios de todo el estamento del Estado ecuatoriano no se ha podido reducir, sino que más bien ha ganado nuevos aliados. Y en ese contexto, tanto funcionarios del SNAI que intentan navegar contra un sistema corrupto, viciado, poco transparente, pues poco pueden hacer, ¿no? Para ir contra corriente. Y por otro lado también está otro factor de cómo la población penitenciaria sigue estando sometida a todas las mafias que operan con policías, militares, guías carcelarios, directores, es decir, todo este entramado que debe funcionar, porque si hay que decir, en la prisión de Machala, por ejemplo, murieron personas que recién estuvieron 6 días apresadas. Entonces también ese discurso de que se matan entre ellos o que fallecen las personas que han sido vinculadas a organizaciones criminales tampoco es real. Porque es un discurso bastante cómodo también. Es un discurso bastante cómodo también decir, bueno, son entre criminales los que se enfrentan y pues no ha pasado nada más, y es una situación de enfrentamiento entre bandas. Lo propio ha ocurrido en varias declaraciones respecto, por ejemplo, de atentados o tipo de enfrentamientos en Quito, en Guayaquil, en Durán, en Manabí. Fuera de la cárcel dicen, bueno, únicamente son enfrentamientos entre bandas, como pretendiendo tranquilizar o desviar la atención respecto de algo que es evidente. No existe, no ha existido. Y legitimar también las muertes, las muertes. Y porque no entonces existe dicen, bueno, quienes se murieron son criminales. Esa es la mirada que se tiene también desde la sociedad, una sociedad también que de alguna manera, ante la falta de un diálogo entre el Estado, ¿no? Entre diferentes actores, entre el poder construir un sistema de rehabilitación que en este mismo momento parece una utopía, se niega totalmente, se obstaculiza, e incluso la sociedad casi que se convierte en una victimaria, ¿no? Como en esta sed de venganza constante que solo crea confrontación. Y lo digo, ¿por qué? Porque después de la masacre en la prisión de Esmeraldas, los militares también intervinieron varios barrios.
El Palmar, por ejemplo, Puerto Limón, las Malvinas. Recorrieron varios barrios, no se entiende muy bien con qué rumbo, parece que estaban patrullando para ver si encontraban algún tipo de miembro de estas organizaciones porque había una amenaza, es decir, una respuesta a lo que ocurrió, porque algo que sí es importante decir, Fausto, es que similar en otros momentos, en este caso también hubo alertas. De hecho, cuando ocurrió la masacre en la prisión de Machala, los comités de familiares decían no solo ocurrió lo de Machala, sino que hay alertas encendidas en la cárcel regional de Guayaquil, que esto lo tiene que escuchar el SNAI, y sé que ya lo saben porque el comité de familiares lo ha alertado, la prisión de Puerto Viejo, es decir, el Rodeo, y la prisión de Esmeraldas. De hecho, lo publicamos incluso. Las familias, horas antes de que comience la masacre, alertaron a funcionarios del SNAI sobre lo que estaba ocurriendo. 3 horas antes de que comience la masacre en la prisión de Esmeraldas. Esto no es aislado, esto ha ocurrido en cada masacre. Entonces es una masacre también planificada semanas antes. Entonces también te preguntas, ¿realmente no es una situación que no se pueda contener, o realmente se trata también de un tema de hacer y dejar morir? O sea, es muy grave lo que está pasando. Es un poco lo que te iba a plantear, por ejemplo, el hecho de que no existe, y eso es evidente, no hay una estrategia para el manejo de las cárceles, de los centros penitenciarios en el país, a pesar de que tampoco es que son demasiados. Se ha intervenido con la presencia militar, con la presencia policial, no ha sido posible mantener un control, y esto es falta de estrategia, única y exclusivamente falta de estrategia para el control de las cárceles, o también es que no les importa. Es que parece que ese es el plan deliberado, porque no es 1 o 2 masacres o esto es aislado, son 19 masacres en 5 años, con una receta ya reciclada, ¿no? Que declaras en emergencia el sistema penitenciario, la militarizas, es decir, ayer en una prisión ya militarizada hubo una intervención militar. Y en teoría se supone que continúan con su presencia, aparte de la prisión en Esmeraldas, en otras 10 más. Pero no hay una hoja de ruta. Lo que sabemos es que el plan del gobierno es poner a coroneles, tanto militares y policías, en servicio pasivo, a que puedan comandar las cárceles. Pero también hay un tema, hay un eje angular que se ha cuestionado mucho, y es en cuál es la capacidad de un funcionario policial o en servicio pasivo, cuál es realmente su conocimiento en temas de rehabilitación social y reinserción. Entonces, hay una delgada línea, ¿no?, de cómo estos funcionarios y cómo están estructurados en un sistema para que la cooptación sea mucho más rápida. En un contexto, además, en el que, aunque se fijaron relevos, en el caso de las Fuerzas Armadas se fijaron relevos de cada 3 meses que se tenían que cambiar las guardias justamente para evitar esta cooptación. Esos relevos no se cumplían porque no había personal, porque, como hemos conversado contigo, Fausto, hay un desbordamiento. Lo que hicimos en Operación Sin Rumbo, un desbordamiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas a las que se les ha encargado toda la seguridad bajo una expectativa de guerra. Entonces, incluso dentro de las fuerzas de seguridad, me parece a mí que tampoco ha habido un cuidado, ¿no? Claro. Tampoco se piensa en el nivel de desgaste o de salud mental o de salud emocional que tienen las fuerzas de seguridad, y es un matiz que a veces no se toca, por ejemplo, cuál es la situación que están viviendo. Y por otro lado, la misma indignación que han vivido desde siempre las familias de las personas privadas de la libertad. Mira que cuando confirmábamos la lista de 15 personas fallecidas en la prisión de Machala, publicamos el listado, las familiares nos escribían diciendo que aunque estaban en el listado, los fueron a buscar a la morgue, al hospital, a la cárcel, y nadie sabía dónde estas personas estaban. Nadie daba razón. O sea, no había una respuesta estatal. Al final era la red de familiares que, en un trabajo de hormiga organizada con otras instituciones de la sociedad civil, quienes lograban dar con esos nombres. Y eso es lo que ocurre en este habitualmente. Que te cuento. Y eso es lo que ocurre habitualmente, y para quienes nos escuchan, es importante también que sepan cómo se mueve, cómo se conoce oficialmente de la información. Hay un chat del SNAI donde estamos gran cantidad de periodistas, y cuando ocurre esto, generalmente, no me dejarás mentir, Carol, los periodistas, gente que sigue de cerca, que tiene otro tipo de fuentes de información, lo informan antes, lo informan primero, lo informan mejor que el propio SNAI.
Sí, siempre te digo, nos llegaron las imágenes 8:30, 9 de la mañana, eran imágenes muy gráficas, es decir, de cuerpos muy desrealizados, y así como nosotros accedemos a esas imágenes, así también ocurre. En su gran mayoría, los familiares de estas personas se enteran de que su hijo, su padre, su hermano fueron asesinados en redes sociales, teniendo que ver esos videos y esas fotos que son además muy gráficas, ¿no? Entonces también cómo se profundiza este trauma que tienen las familias. Pero lo que tú decías, es decir, el SNAI se pronunció horas después, casi 10 horas después de haber comenzado la masacre. Y además, ese fue uno de los pronunciamientos, de acuerdo con el estándar y lo que hemos visto del SNAI, uno de los pronunciamientos más rápidos, porque usualmente se demoran más, Fausto, y tú también no me dejarás mentir. Y eso es muy grave, porque al final siempre ha habido una tónica de silencio, lo hemos dicho, lo hemos reclamado, y creo que en eso sí coincidimos todos los colegas que hacemos cobertura de crisis carcelaria y los colegas que en realidad están reportando lo que pasa a diario en el país, la coyuntura. Entonces, por un lado te digo, hay una falta de transparencia evidente. O sea, no es posible que 10 horas después no tengan una lista, al menos una información preliminar que permita entender lo que está ocurriendo. Y luego cuando publicamos la información se nos cuestiona por buscar fuentes alternativas, pero es del tema, ¿no? Y es evidente que hay veces que no fluye la información, se demoran en la entrega de información, o ha habido ocasiones en las cuales inicialmente, en un primer momento, niegan que exista eso, y después evidentemente se confirma por las fuentes periodísticas, se confirma por otro tipo de fuentes, y no la fuente oficial que debería manejar ese tipo de información. Ha ocurrido en cuántas crisis carcelarias. Sí, te digo, cuando verificamos estas imágenes, logramos contar 13 cuerpos, además lo deshumanizante que es para la dignidad de una víctima el que una persona tenga que hacer zoom para ver si es que una pierna corresponde con un cuerpo. Y disculpen que sea así de gráfica, pero así hemos tenido que hacer durante 19 masacres para poder informar, y ahí determinamos que eran 13. A las 9:30 de la mañana lo publicamos, y luego, después de 2 horas más o menos, ya hubo un reporte policial que confirmaba el balance de 13 personas, pero yo también me ponía a pensar, ¿no? Porque a veces la respuesta estatal es muy reactiva, entonces no sabemos si efectivamente esas eran las únicas personas fallecidas, o si lo decían porque ya era evidente que no podían ocultar esa cifra, y luego vimos cómo fue subiendo, incluso hasta ahora. Si bien ya tenemos la lista de personas fallecidas, las 17 personas masacradas, todavía no se descarta desde las propias fuentes in situ, que son funcionarios públicos, que ese número crezca. En este momento de hecho, como parte están haciendo algún levantamiento. De hecho, como parte de las primeras informaciones, hubo una cifra inicial de 19 que circuló posteriormente. 25, de hecho. Exactamente. 25, la cifra inicial era 25, pero no lo podíamos. Pero no lo pudimos verificar. Te digo, ¿cómo hemos verificado? Por supuesto, con fuentes in situ, preguntando también a medicina legal y teniendo que contar los muertos, ¿no? Y viendo qué imágenes te permiten reconstruir cómo se dio esta masacre también. Incluso en la forma de cómo se dieron las heridas, o sea, te toca analizar eso, ¿no? De qué parte está desrealizada, incluso para determinar qué tipo de armamento, cómo fue los enfrentamientos, contrastar información. Lamentable que esto ocurra con la información por un lado, lamentable que las crisis carcelarias no terminen en nuestro país. No hay una estrategia, es evidente, para el manejo de los centros penitenciarios. Carol, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Hay que dar seguimiento sin duda a estos temas que no nos agradan, sin duda, pero hay que informarlos, hay que contar lo que ocurre. Sí, sobre todo en un contexto de absoluto silencio desde el propio gobierno del presidente Daniel Noboa, ¿no? Entonces, creo que hay que seguirlo nombrando. Fausto, muchas gracias. Te envío un abrazo fuerte a ti y a tu audiencia. Gracias nuevamente. Carol Noroña, periodista de investigación y especialista en temas penitenciarios, hablando sobre la nueva masacre carcelaria, una espiral de violencia sin solución tampoco, y también sin información.